Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera seguir la clase esta de las riquezas ahora en la gracia de Dios y viendo ahora la parte 2 de qué es estar firme en la gracia y cómo estarlo firme en la gracia, hermanos. Y en esta parte le quiero hacer entender que no hay atajos para llegar a esta firmeza en la gracia de Dios que estuvimos hablando en la clase pasada, que es segura y tenemos que saber que estamos firmes, pues radica en solo apropiarse del hecho de lo que Cristo hizo a favor de nosotros una vez por todas allí en la cruz, como dice Romanos 6, que Él murió una vez por todas y la muerte no se enseñoreará más de Él, así también nosotros debemos considerarnos así también, identificados de Él, de tal manera que ya no se enseñoree más de nosotros el pecado, pues no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay que apropiarse de eso, saber eso es lo que estaba diciendo Romanos 6. Y ahora les voy a decir, mediante un método de enseñanza, para que aprendan bien e interpreten bien unos pasajes aquí que vamos a ver, les voy a ir diciendo esta columna vertebral del mensaje de hoy, que no hay atajos para estar firmes en la gracia, debido a que otros pueden interpretar otras cosas en otros textos, que ya les voy a decir, que se pueden mezclar ahí en un creyente de tal manera que ignore lo que dice el mensaje de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, les voy a hacer una introducción de acuerdo a todo lo que vamos a ver de que no hay atajos para estar firmes en la gracia. En física, cuando yo estudié en la facultad, me hicieron un ejercicio. Imagínense que esta persona en el mar, acá en el mar, se está ahogando. Estamos viendo de arriba, por ejemplo, de un helicóptero. Esta persona se está ahogando en el mar y este es el que le puede salvar. Y preguntaba el ejercicio, ¿cómo tiene que ser el medio o cuál debe ser la dirección para ir y rescatarlo más rápidamente a esta persona que está allí? Y algunos pueden decir, es una línea recta hasta esa persona. Y tal vez no, porque luego te dice que esta persona corre no tan rápido comparado a que sí puede nadar más rápido de lo que corre. Entonces ahí otra persona podría decir, entonces vamos a hacer que lo mínimo, que corra lo mínimo, que saca una recta y desde acá nade todo bien rápido porque él es experto en nadar rápido. Entonces que corra lo menos tiempo posible y nade lo más que... Pero de acuerdo a la física no es así, tiene que haber otros cálculos y hay una única manera de que sea más rápido y eficaz, y no es esta ni esta, sino que considera las dos y hace un equilibrio entre las dos, hace un intermedio hasta acá y también nada hasta ahí, y a eso lo hacen por unos cálculos ahí. Lo que yo quiero decirles entonces, hermanos, que no hay varias opciones para llegar al medio. No solamente hay una opción, y esta opción fue muy bien elaborada por Dios, y nosotros no tenemos que estudiarla de manera que inventemos algo para comunicarnos con la gracia de Dios, hermano. No, es algo que Dios hizo y ya nos reveló que la vida cristiana se puede estar viviendo de manera correcta y firme solamente por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y al tener fe en la obra de Cristo, el Espíritu obra en nosotros y así nosotros obramos con confianza, pues depositamos nuestra confianza en lo que Cristo hizo, y eso nos da el poder para vivir la vida cristiana, no dependiendo en lo que yo puedo hacer o no hacer, sino que en lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. Por lo tanto, no hay atajos. Y tal vez tú digas, claro que sí, no, es así. Pero yo te voy a decir otro pasaje que tal vez vos empieces a dudar y de que si es así o no, como yo te estoy diciendo, que es segunda de Pedro 1:4-10, que dice
que hay que añadir a nuestra virtud, a nuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, el conocimiento de mí propio, y esto, y haciendo estas cosas no caeréis jamás, y haciendo estas cosas no vamos a tener la vista ciega, y no nos vamos a olvidar del perdón de pecados, está diciendo el pasaje. Entonces dice que haciendo estas cosas, añadiendo cosas, estas obras, uno dice que no va a quedar como perezoso en las cosas de Dios, perezoso en el conocimiento de Cristo, haciendo estas obras, y sino que va a estar firme, dice que así vas a asegurar vuestra elección y vocación. Por lo tanto, este pasaje habla de una firmeza en la cual radica en mejorar por nuestras obras. Cuando uno añade más obras en la vida cristiana, uno asegura esa firmeza y es más firme y no se queda perezoso en cuanto al conocimiento de Jesús, sino avanza en el crecimiento, como luego va a decir 2 de Pedro 5 al final, que hay que crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, entonces, al final de cuentas, mi firmeza radica en yo crecer y perfeccionarme en las obras, añadir a mi fe virtud, esto y esto, o radica en lo que Cristo hizo en la cruz. Pues Gálatas 5:1 dice: estad firmes por tanto en la libertad que Él nos hizo libres. Y luego Gálatas 5:4 le dice a los de Galacia que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermano, ellos estaban queriendo justificarse a sí mismos, como que por sus obras ellos no solamente podrían vivir la vida cristiana, sino también alcanzar una posición recta delante de Dios. Y entonces ellos, para asegurar esa firmeza, ellos querían obrar. Pero no, la firmeza la dio Cristo en la cruz, Pablo les dijo. Entonces, ¿cómo conciliar estos dos pasajes? Y ya les digo que esta firmeza que Pedro está hablando aquí en 2 de Pedro 1 no es igual a la firmeza que está hablando Gálatas 5:1-4. Y les digo más para que ordenen bien cuál es el orden. Este debe ser la primera firmeza, este debe ser la base de la firmeza para luego recién pasar a este nivel 2 de la firmeza, hermanos. ¿Por qué? Porque 2 de Pedro está hablando de hay que hacer obras y eso para perfeccionarse. Pero hay que tener en cuenta que las obras no las vas a poder hacer sin esta firmeza. Pues con esa firmeza que dice Gálatas es por la cual el Espíritu obra en nosotros y nos ayuda a hacer las obras. Como tener amor y todos los frutos del Espíritu, gozo, paz, de tal manera que no haya pelea entre los hermanos en Cristo, como dice también Gálatas 5. ¿Y cómo se hace eso? Andando en el Espíritu. Y eso es por fe, para que la carne no se enseñoree. Eso coincide con Romanos 6:14, que dice: el pecado no se va a enseñar a nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la gracia el medio por el cual nosotros podemos vencer al pecado, no es nuestras obras en sí. ¿Por qué? Porque también dice un pasaje en Salmos y muchos otros pasajes de toda la Escritura que dice, por ejemplo, Salmos 33, 16 al 17: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Lo que está queriendo decir el salmista aquí es que no importa todo lo que vos piensas que sos capaz para vencer una situación. No, nada de nosotros, fuera del poder de Dios, nos asegura la victoria aquí y en la vida cristiana también, hermanos. Y esto es lo que yo les quiero decir. Y entonces, hermanos, 2 de Pedro 1:4-10 está hablando de una firmeza que es secundaria y es derivada de la primera firmeza. Hay otros pasajes también que dice en 1 de Juan que en esto sabemos que
el amor se ha perfeccionado en nosotros, pues guardamos los mandamientos. En esto sabemos que estamos en Jesús porque guardamos los mandamientos. Entonces, estar en Jesús es la base, la consecuencia, la demostración es guardar los mandamientos, es vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu. Pero nuestra carne a veces tiende a lo contrario, a exaltar las obras para luego decir que por las obras estamos en Cristo. Pero así no es el orden lógico. Es primero estar firme, al estar firme el Espíritu obrará y así hacemos las obras. Y las obras las hacemos, inclusive esas obras nos hacen estar más firmes. Porque a fin de cuentas, cuando hicimos esas obras, lo hicimos por causa de estar firmes. Y vamos siendo más profesionales cuanto más crecemos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en las obras, vamos a ir perfeccionándonos más todavía. Pero no hay que perder el sentido de la base principal que radica en Cristo, no nosotros, pues ese es el contexto redentor de toda la Biblia. Nada podemos hacer sin Él. Juan 15 dice eso también, hermanos. Y eso es lo que yo les quería dejar bien en claro, hermanos, para que entiendas esto, hermanos. Y esto es algo que nos puede permitir seguir asegurando nuestra salvación y creciendo en la gracia. La salvación ya tenemos que estar seguros, pero es decir, hablando en este segundo aspecto, nos hace experimentar más la vida cristiana. Al vos tener amor, por ejemplo, con otra persona, vos dices, qué bueno, esto es solo Dios que me puede dar. Y ahí viene un gozo, pero realmente sabes que ese amor no lo tuviste, no fue por tu obra, sino fue por la obra que Dios ya había planificado desde antes de la fundación del mundo y que la llevó a cabo allí en la cruz. Ahí fue la fuente para darnos todas esas obras. La gloria se la lleva a Él, hermanos. Y así tenemos que vivir. No vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, en este presente, lo vivo pero por la fe en el Hijo de Dios, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, hermanos. Y bueno, ahora quería hacer algunas... no quiero decir advertencias, sino una evidencia o una consecuencia de no vivir de acuerdo a la base. Cuando uno no vive de acuerdo a esto, lo que dice Gálatas 5:1, va a interpretar todo mal, como algunos interpretan Segunda de Pedro, y hasta interpretan que se puede perder la seguridad fácilmente de salvación. O que algunos exageran y que se puede perder la salvación. O que enfatizan demasiado en hacer obras para estar seguro y no en la obra de Cristo para estar seguros. Y eso está mal. Y bueno, una consecuencia de eso es que el cristiano, así fuera de esa base de la gracia, va a empezar a torcer, como lo estaba diciendo, las escrituras y promover confianza propia en uno, y eso se va a demostrar en todo lo que hace, en todas las acciones. Y una de esas malas acciones es, como estaba diciendo, no interpretar el texto correctamente de acuerdo al contexto redentor de la Biblia, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de cómo Cristo nos salva en nuestra salvación futura, toda eterna, pero en el presente también nos salva de nosotros mismos, hermano, para así vencer cuando nos salve el pecado y vivir para Dios por medio del poder del Espíritu, hermanos. Entonces, voy a ir concluyendo, no hay escapatoria, hermanos, no hay atajos, no hay otro atajos para alcanzar y estar firme realmente en la gracia de Dios, hermanos. Y al estar firme en la gracia de Dios, en lo que Él hizo, así, hermanos, nosotros vamos a cumplir lo que dice Segunda de Pedro, vamos a perfeccionarnos y ser unos profesionales aquí en la vida cristiana de la gracia de Dios, y vamos a seguir creciendo sobre esta base, sobre el fundamento de Cristo. Vamos a ir creciendo en esa gracia, hermanos. Y solo así, hermanos. Hay muchos que piensan que Dios es un Dios malo, y ellos
y ellos son los que tienen que obrar por sí mismos y Dios le está juzgando, sí. Pero no, hermano. No es así, hermano. Dios nos dio todo de regalo, toda la salvación, aún nuestras obras aquí en la vida, hermanos. Y hay gente que es como la parábola de los talentos, que esconde el talento que Dios le dio y luego dice: vos fuiste malo y severo y por eso no quise trabajar, hermanos. Y por eso no obran realmente como Dios quiere. ¿Por qué? Porque no aceptan la gracia de Dios que les regala y los talentos. Y otra cosa es que hay muchos obran como Caín exteriormente y tratan de seguir avanzando en la vida cristiana, perfeccionándose, todo eso, pero es puro externo. Sin la base, hermano, no es real esto lo que hacen, hermano. Y no digo que hay cristianos que viven así todo el rato, ignorando la gracia de Dios totalmente. Pero hermanos, hay muchos bebés en la vida cristiana que son adultos, pero todavía usan pañales, como dije en una predicación, hermano, y no crecen como deberían crecer. De ahí que hay mucho pasaje en la escritura que diga: ya deberían ser maestros ustedes. Es así la escritura, hermano. Pero nosotros en Cristo, por causa de Cristo, porque estamos en Cristo, vamos a perfeccionarnos y vamos a obrar lo que Dios quiere, como dice Primera de Juan, hermanos. Y quería terminar con una conclusión demostrando que no hay atajos, y trayendo como una analogía de lo que le estaba pasando a los hermanos de Galacia, que eran los que no estaban bajo la gracia. Por ejemplo, ponerle que algunos están viajando en un avión, no sé dibujar muy bien el avión, pero bueno, estaban viajando en un avión, ¿sí? Y la azafata le dice a las personas: pónganse el cinturón. Algunos se ponen y otros no. Y entonces el avión empieza a despegar. Y cuando los que no se pusieron los cinturón, ¿saben qué? Se dieron un tremendo golpe, se cayeron todos para allá atrás. Bueno, esto no pasa en la vida real. Pero hermano, es algo muy ridículo que un cristiano quiera asegurarse por sus obras, hermano. Es como desobedecer el mandato clarito de ponerse cinturón. Si no se pone el cinturón, no va a poder hacer las obras estas, hermano. Y esto es lo más básico, estar firme en la gracia. Tanto es básico que cuando los hermanos de Galacia no lo hacían y se olvidaron, Pablo se maravilló. Qué ilógico. O Gálatas insensato, después lo dijo. Pues solo así, hermano, con esta base, estando en el avión, es así que uno va a volar, hermano, y va a permanecer en las alturas porque está en Cristo. Y bueno, porque está en el avión no va a caer, sí se va a dar un golpe pero no va a caer nunca, va a ir al cielo. Pero se va a dar unos golpes en la vida cristiana y no va a disfrutar de la vida en Cristo, hermanos. Bueno, con esta conclusión termino, y que descansen entonces en la gracia de Dios y así vuelen en las alturas, hermanos. Que tengan un buen día. Gracias.